Fundamentos firmes, creación a Cristo. Seguimos en este estudio cronológico, ya estamos en lección 42 y como siempre pasamos un tiempito en repaso sobre lo que hemos estudiado. En la última lección miramos o leemos sobre la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos sobre lo que pensaron la gente sobre quién es Jesús y sobre lo que los discípulos pensaron de lo mismo. Y es importante lo que creemos sobre quién es la persona de Jesús. Pues claro que sí. Si no creemos que Jesús es el libertador que Dios envió al mundo, entonces estaremos separados de Dios y iremos al castigo eterno. Dios ha cumplido su promesa en la persona de Jesús. Otro aspecto de esta pregunta. Y si no entendemos quién es Jesús por lo que Dios ha comunicado sobre quién es Jesús, vamos a terminar creyendo otro Jesús, siguiendo otro Jesús, un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, que no es el Jesús verdadero. Sí es importante. No debemos equivocarnos acerca de esta pregunta. ¿Qué quería Pedro sobre quién era Jesús? Creía que Jesús era el Cristo, el libertador que Dios había enviado al mundo, que prometió desde el jardín de Edén, con Abraham, con Moisés, con David. Pedro tenía razón en su respuesta a esta pregunta. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos sobre lo que iba a sucederle? Jesús explicó su futuro aquí en la tierra a los discípulos. Él dijo que sería rechazado por los gobernantes de los judíos y asesinado, pero que se resucitaría a sí mismo de entre los muertos después de 3 días. Como Jesús es Dios, Él conoce el futuro. Sabe todos los detalles del futuro y puede contar a la gente qué es lo que va a suceder. Cuando la gente veía a Jesús, parecía un hombre común. Cuando él estaba enseñando y andando con los discípulos, comiendo con la gente, parecía un hombre común. Pues sí parecía un hombre común. No era diferente que ningún hombre en apariencia exterior durante los días de su vida. Aunque Jesús parecía a otros hombres, ¿cuál era la diferencia entre él y los demás? Sí había una diferencia de su ser, de su persona. Es que Jesús como hombre también era Dios. Era Dios y hombre. Dios en carne humana. Eso es lo que está comunicado de manera clara en la Biblia. ¿Qué le ocurrió a Jesús en la montaña? ¿Recuerda cuando llevó a algunos discípulos con él? Algo increíble ocurrió. La parte de Dios de Jesús. Y usamos esas palabras, la parte de Dios, por la falta de las palabras humanas para explicar exactamente lo que sucedió. Pero la parte de Dios de Jesús comenzó a resplandecerse a través de su cuerpo humano. Normalmente se veía como cualquier hombre. Pero en ese momento estaba mostrando a sus discípulos la realidad de su ser, la transfiguración. Se podía ver la grandeza, la divinidad de Jesús en ese momento, mientras habló con Moisés y Elías. ¿Quién fue Elías? Elías fue uno de los profetas de Dios, el que, igual que Enoch, fue transportado al cielo sin morir. O sea, desde el momento de la lección anterior, Elías no estaba en la tierra, pero sí estaba vivo, sí vivía. Tenía su mente, conciencia, emociones, su ser, su alma. Estaba vivo con el Señor en los cielos.
Um, y eso demuestra que cuando ellos murieron fueron a un lugar de, vamos a decir, paraíso. Sí vivía y Dios lo permitió venir y hablar con Jesús. ¿De qué hablaban Jesús, Moisés y Elías en la montaña? Tuvieron una conversación acerca de las cosas que iban a suceder. Hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Hablaban de su muerte, que venía en muy poco tiempo desde este momento en la historia. ¿Qué le dijo Jesús el Padre a Pedro y a los otros? Mientras la transfiguración, Moisés, Elías, Jesús estaban hablando, pero al final escucharon otra voz del cielo y Pedro y los discípulos escucharon esa voz. Les dijo que Jesús era su Hijo, con quien estaba totalmente satisfecho y que ellos tenían que escucharlo y obedecerlo. Hay que prestar atención a Jesús, dijo esa voz divino del cielo. ¿Cómo podemos saber las palabras de Jesús para así creer nosotros también? ¿Cómo podemos saber si Dios no nos ha comunicado las palabras de Jesús? No hay posibilidad de que vamos a poder saber la verdad. No es por experimentar, a poder quizás un día encontrarlo. Todas las palabras de Jesús de que Dios quiere que sepamos y confiemos están escritas en la palabra de Dios, la Biblia. Dios ha comunicado. Dios es un Dios que sí sabe comunicar. Si quiere comunicar con nosotros. Es un Dios que comunica. Quiere una amistad con nosotros. Ha comunicado. Lo ha hecho en forma escrita. Mayormente en forma escrita para nuestra vida hoy en día. Esta lección. Jesús es la única puerta hacia la vida eterna. Ya estamos entrando en un momento muy controversial, unas palabras muy controversiales en la vida de Jesús. La única exclusividad de Jesús es lo que vamos a ver y estudiar en esta lección. Nosotros queremos seguridad, queremos protección. Y Jesús en esta lección va a hacer una ilustración de la vida real de las personas con quien estaba hablando. Y Jesús hablaba de ovejas y pastores. Y la gente de esa época, por sus ocupaciones, por la sociedad que tenían ahí en esos años, podían identificarse con esta ilustración de ovejas y pastores. Pero hay que entenderlo, aunque no es parte de nuestra cultura, el cuidado de ovejas y pastores, debemos aprender a identificarnos con esto mismo y aprender qué es lo que está sucediendo. Porque Jesús hablaba de una puerta de las ovejas. En esa cultura y en esa tierra, la tierra era seca y estéril. Y había gente que cuidaba ovejas. Se llamaban pastores. Y era muy difícil encontrar pasto para darles a las ovejas. Y tenían que viajar a veces lejos, caminando con las ovejas, buscando más alimento. Y muchas veces, si estaban tan lejos de sus hogares, tenían que pasar la noche aire libre en el campo o en las montañas. Y era peligroso. Habían ladrones, habían animales que atacaban las ovejas, y los pastores tenían que protegerlos. Y en la noche, cuando se acercaba la noche, buscaron cuevas para meter las ovejas a poder protegerlos.
Y también hacían lugares donde podían pasar la noche. Hicieron cercos con paredes de espinos y piedras, si no habían cuevas o algún lugar natural donde cuidarlos. Aquí en esta pantalla, una ilustración, un lugar bien seguro, ¿no es cierto? Y Jesús en esta lección está usando esta ilustración para enseñar una verdad espiritual acerca de sí mismo y acerca de nosotros. En Juan 10:7 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Volvemos a la otra pantalla. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Miren la ilustración física, lo práctico que Jesús estaba enseñando. ¿Quién está en la puerta? Él se sentaba, dormía ahí. Y si alguien o si algún animal iba a alcanzar las ovejas, tenían que pasar por el pastor. Y el pastor protegía a las ovejas. Era su responsabilidad. Peleaba, protegía, les daba seguridad. Jesús estaba usando esta ilustración diciendo que Él es lo mismo para nosotros. Hay muchos enemigos, hay mucho peligro en este mundo. Y cosas que nos pueden atacar. Cuando uno piensa en creer y servir a Jesús, puede haber muchas barreras en la mente. ¿Qué va a pensar la familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Tengo que dejar los placeres de este mundo? Mucho ataque de muchas áreas de la vida. Satanás es mentiroso y engañador. Y como leímos en la palabra, Satanás solo dice una parte de la verdad y apela a nuestros deseos pecaminosos. Si una persona tuviera todos los placeres egoístas de esta vida, que esta vida puede ofrecerle, pero algún día muere, y si fuera al infierno, al castigo eterno, no le sirve los placeres de este mundo. Pero Satanás no menciona esa parte. Nos engaña, solamente nos ofrece placeres de este mundo para hacernos contentos hoy y quizás mañana, pero no comunica toda la verdad. Hay que agarrar bien esta lección. Hay que saber comunicarlo a los demás. Si una persona pudiera conservar a sus amigos y si llevara bien con todos ellos, y algún día mueren y todos terminan en la separación eterna del castigo, ¿qué beneficio les da? Hay que entender toda la verdad. Hay que entenderlo, a poder demostrar el cuidado para los amigos, creer en el único Salvador que Dios ofrece. Y quizás algunos se dan cuenta y se ponen de acuerdo con Dios. Satanás quiere convencernos que su territorio, su estilo de vida es lo mejor. Proverbios. Ya leemos Juan 10. Proverbios dice, hay un camino al hombre, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No podemos confiar nuestra naturaleza, nuestra propia manera de pensar. Hay que buscar y encontrar lo que Dios ha comunicado. Lo que nos parece por naturaleza no es el camino a la vida, es camino de muerte. Hay que tener cuidado. Jesús llamó a Satanás mentiroso. En Juan
8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Nos engaña y es capaz de hacerlo bien. Nacemos bajo su dominio, dentro de la raza de Adán, la raza de pecadores. Así nacemos, así somos por naturaleza. El único propósito de Satanás es destruirnos para que estemos separados de Dios para siempre. Es engañador. Hace todo lo posible para que su camino parezca el mejor. Pero ese camino es camino de la muerte. Ese camino es camino de separación de Dios y camino hacia el castigo eterno. Dios tiene que juzgar el pecado. Tiene que enfrentar la injusticia en este mundo. Hay una sola puerta o entrada al rendir. Una entrada al lugar de seguridad, protección y vida. Y esa puerta es Jesús, que es Dios, que es el Salvador. Jesús es la única puerta hacia la vida eterna. No hay otro. Esas son las palabras de Jesucristo. Como un pastor nos cuida, nos quiere cuidar, nos salva, nos quiere salvar de la separación de Dios. Quiere restaurar la amistad entre nosotros, cada uno, y nuestro Creador. Va a haber salvadores falsos. Juan 10:8 dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Había personas antes de la llegada, del nacimiento de Jesús, que se decían Salvador, que Dios ha enviado a ellos. Eran ladrones, eran salteadores. Fueron trampas de Satanás para comunicar algún camino hacia Dios. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la verdad? Hay que buscar y encontrar y entender lo que Dios ha comunicado. Y esa comunicación se encuentra en la Biblia. Juan 8:32 y 36 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Se sienten libres? A conocer la verdad debe llevarlos a la libertad. Y si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Vino a librarnos, el libertador. Vino a salvarnos, el Salvador. Librarnos de la condenación de este mundo. Librarnos de la injusticia y sus consecuencias. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Una promesa. Buscamos, encontramos. Si buscamos de todo corazón. La gente está confundida sobre cuál es la verdad. Pueden pedir la clarificación de la verdad de Dios. Si buscan su corazón, con todo el corazón, pueden decir a Dios, Dios, el Dios verdadero, a ese Dios estoy hablando. Quiero saber, quiero estar convencido de lo que es la verdad absoluta. Convénceme. Eso es una oración honesta. Sí, es del corazón, con sinceridad. Y Dios está diciendo que van a encontrar, que Él le va a enseñar. Y por esa misma razón, estudiamos la Biblia. Por eso, entre nosotros hacemos preguntas, aprendiendo uno del otro de lo que hemos aprendido, de lo que Dios ha comunicado.
Jesús es la única puerta. En Juan 10, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá para hallar pasto. Si buscamos la vida eterna que Dios quiere dar, si lo buscamos y recibimos por la persona de Jesús que caminó en la tierra hace 2000 años, vamos a encontrarlo. Vamos a encontrar libertad. Tal vez algunas personas le digan que lo que la Biblia enseña está bien para los cristianos. Pero hay otras religiones que también llevan a la gente hacia Dios. Eso es una mentira de Satanás, de los demonios, de los hombres. No hay muchos caminos. No hay muchas puertas para que estemos aceptados por Dios, para encontrar unidad con Dios. No hay muchos caminos hacia la vida eterna. Hay una sola puerta hacia Dios y hacia la vida eterna. Jesús es esa puerta. Él mismo dijo que era esa puerta. Y para ser salvo, todas las personas del mundo tienen que entrar por esa puerta. No importa el idioma, no importa el lugar donde viven. Dios ha ofrecido la manera de ser salvo, la manera de encontrar a Dios, la manera de ser aceptado por Dios. Y hemos visto ese principio durante todo el estudio de la Biblia. Dios le dijo a Noé que construyera el arca y le dio la manera de salvarse. Y Noé comunicó a los demás en su sociedad: esta es la manera de salvarse de la ira de Dios sobre el mundo por el pecado de los que vivían en el mundo. Una sola arca, una sola puerta. Eso fue la provisión de Dios. ¿Habían otras arcas? No. ¿Habían más puertas que esa que Dios dio en sus instrucciones? No había. Una sola manera. Y esa manera en general es la manera que Dios ha comunicado. Y necesitamos aprender de Él. Es la única manera para vivir en la salvación. Jesús es la única puerta hacia Dios. No hay otro camino. Eso es el mensaje de Jesús. Él mismo es esa única puerta. Una sola manera de salvarse de la ira de Dios. Y esa ira está provocada por la maldad, por el pecado en el mundo, por la injusticia. Como Él es un Dios santo y perfecto, bondadoso, también es santo. Tiene que reaccionar contra la maldad, contra la injusticia. Lo va a castigar. Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay muchos espíritus en el mundo. Digo, espíritus verdaderos. Seres que no se ven. Son ladrones, comunicando otros mensajes, otras maneras de acercarse a Dios que son mentiras. Una sola manera. Juan 6:35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús no solamente era una manera de acercarse a Dios, era la única manera, su persona, no su manera nomás, sino su persona. La manera de Jesús para acercarse a Dios era su persona. No era una filosofía nada más. No era una opción entre varias. Su persona era la única puerta hacia la salvación, hacia la vida eterna. Jesús el buen pastor, en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Podría decir: yo soy Jesús. Y Jesús da su vida
por los que le creen, por los que le siguen. Eso era la responsabilidad del pastor que cuidaba ovejas. Jesús estaba usando esa ilustración. Iba a dar su vida. En Isaías, una profecía de unos 600 años antes de Cristo, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Una profecía sobre alguien que venía, este prometido del Antiguo Testamento. Y en este estudio estamos mirando el cumplimiento de esa promesa, de esa profecía, Jesucristo mismo, desde Isaías. Y otra vez regresamos a esta tabla de profecía. Encontramos la profecía, Isaías 53, 4 y 5, que sufrió por otros, y el cumplimiento en lo que Jesús dijo: el buen pastor da su vida por las ovejas. Otro ejemplo del anuncio de Dios desde muchos siglos atrás, antes del nacimiento de Cristo, que alguien venía y esto es lo que iba a hacer. Jesús dijo en Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer las mismas palabras de Jesús en 14:6. Y les dije antes que este es un tema muy controversial, pero lo que Jesús comunicó fue muy, muy claro. La única cuestión es que si estamos de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que dijo está claro. Lo que dijo sobre sí mismo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Enfóquese en esto. Nadie viene al Padre sino por mí. Son las palabras de Jesús. El cumplimiento de las promesas de Dios de todo el Antiguo Testamento. Eso es lo que dijo. Único camino hacia Dios y la vida eterna. Y vino a decirnos, vino a explicar cómo es que podemos arreglar nuestra amistad con Dios. Cómo podemos acercarnos a Dios. Tiene que ser por lo que Dios ha provisto. La única puerta. Tiene que ser por la persona de Jesucristo. Para terminar, dice en la primera carta de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos? Uno solo. Es Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. La Biblia no deja campo para la duda de la persona de Jesús. Y lo leímos y lo recibimos así como está escrito. Jesús es el único camino, a la única verdad. Y Él es la vida y da vida. Y solamente se recibe vida eterna por Jesús. Ya mencioné. No es una cuestión de lo que dijo. Es una cuestión que si aceptamos lo que dijo o rechazamos lo que dijo. Si rechazamos lo que dijo Jesús, rechazamos lo que Dios ha provisto. Por sus mismas palabras, Jesús es la única puerta a la vida eterna. El cumplimiento de todo lo que Dios ha comunicado en los siglos atrás, de este momento en nuestro estudio, este momento en la historia. Jesús es la persona central de toda la historia humana, de antes y después. Ellos miraron hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado con el enfoque en la persona de Jesús. Vamos a seguir con ese mismo tema en las lecciones
que vienen todavía en este estudio de fundamentos firmes.